Ah, sí, a presentar mis avances de tesis. Ajá, porque, ay, eso quién lo coordina. No, lo coordina la de, su tutora de grupo, supongo. Este, pues bueno, aquí es importante, Candy. Perfecto. Alejandra, Yo, a mí me pusieron la Cancino, doctora, es de una sola. estupendo. Igual que Angélica, ¿verdad? Pues ya Sí, estoy repitiendo. Ok. Jaira, A mí también me pusieron la Cancino, doctora. ¿dónde viven que tuvieron esa suerte? En Guerrero. Yo quería la Sputnik, pero en cuanto me ofrecieron la Cancino, fui a la Cancino. Sandra, entre otras cosas, porque solo haces cola una vez, no dos veces. Okay. Sandra, ¿cómo vas con tus vacunas? Pablo, Hola. A mí me pusieron Astra. ¿que ya tienes las dos? Sí, ya recibí las dos vacunas. Perfecto. Y Asras, buenas tardes, Asras. Hola, doctora, buenas tardes. Pfizer. No, pero si tienes una o dos, es lo que te Las dos. interesa. Ok. Sí. Este, la marca a mí no me importa, yo estoy convencida que la vacuna, la mejor vacuna es la que pone, la que está puesta. Esa es la mejor vacuna. Entonces, todas son eficientes, Sandra ya tiene las dos. Aparte también les pregunto porque tenemos que empezar a pensar en estrategias de qué va a hacer. Por ejemplo, una de sus compañeras no es que no quiera, es que no ha tenido la opción de vacunarse. No, no es homogéneo en toda la República. En cierta forma me arrepentí de no estar en el Distrito Federal porque la vacunación en el Distrito Federal fue muchísimo más eficiente en cuanto a organización y sobre todo al principio que nadie se quería vacunar, pues era bastante cómodo vacunarse en el Distrito Federal. Y en cambio aquí en Cuernavaca sigue siendo un medio desastre, sin embargo está mejor que en algunas otras comunidades. Con ustedes tenemos que ver si prefieren continuar que terminemos el curso virtual. No tengo tantos problemas, de vez en cuando no me responden y me siento sola y abandonada, pero han estado haciendo las tareas, hicieron sus presentaciones. Entonces, ¿qué es lo que preferirían que termináramos este curso? Que tuviéramos alguna sesión presencial o que lo hiciéramos todo virtual. Adelante, Fran.
Yo creo que por el momento todavía virtual, ¿no? Yo también considero, doctora, que sea virtual por ahora. Bueno, la clase, Ok. Esa va a ser solo para mi materia. Oficialmente el 25, para lo que les iba a estar comentando, ¿no? ¿Qué es lo que mandaron? A ver, déjenme les digo qué fue lo que mandaron oficialmente. Retorno seguro a clases. Y pueden sentirse confiados para hacer el retorno seguro a clases. Hay muchas cosas que tomar en cuenta, pero... Y por aquí decía que tenía razón lo que me había dicho Felipe, del 25 al 29 de octubre van a entrar sexto y octavo, o sea, ustedes van a ser de los primeros. Y el problema es que es una semana presencial, una semana virtual, una semana presencial, una semana virtual. Realmente no quedan tantas clases, no es tanto lo que nos falta. Entonces, yo preferiría que si a ustedes les conviene por sus horarios, ya van a tener que empezar a ir a los laboratorios, probablemente, eso dependerá de cómo se organice su tutora. Creo que nadie tiene tutor en este momento. Pero pues ya van a empezar poco a poco a ir al laboratorio. Si ustedes están de acuerdo, la mayoría, hacemos, lo soliciten en escrito que solicitamos terminar este curso de manera virtual. Yo creo que es más fácil para no tener que cambiar la forma de evaluación y la programación, y los que no puedan venir terminen bien su curso, y además así les damos espacio a otros grupos que puedan necesitar. No sé qué les parezca. Yo estoy de acuerdo. yo también estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Yo también, doctora. Bien, doctora. Igual yo. Ay, qué bonito, ahora sí todos me contestan. Hasta en el chat. Muy bien. Lo que estoy viendo es que el examen ordinario lo vamos a tener en la semana del 6 al 10 de diciembre. Nosotros tenemos pendiente un examen, el segundo examen que quedé, el segundo examen parcial, que quedé que lo vamos a ver el próximo martes. Vamos a tener el segundo examen. ¿Tienen dudas de las clases anteriores? Como sus micrófonos sí servían hace ratito, quiero suponer que el silencio es indicativo de que no tienen dudas. Entonces estábamos viendo el de métodos de inmunodiagnóstico y ya veníamos por acá. Estamos hablando de cómo son los ELISAs. Aquí es importante tomar en cuenta que los anticuerpos como tal no tienen un indicador, no generan color, no emiten una señal particular, entonces no podemos directamente identificar que están presentes. Y para ello, lo que se hace
son reacciones químicas covalentes en los que al anticuerpo, de preferencia en las regiones FC que no están involucradas en el reconocimiento del antígeno, se le acopla algo que nos permite identificarlo. Y ya mencioné que pueden ser una enzima, un fluoróforo, una partícula de oro, ese me encantaba, para microscopía. Entonces, lo podemos hacer de dos maneras. El anticuerpo o el antígeno también puede estar marcado. En el caso de el ELISA, se llama en fase sólida porque en una placa generalmente de poliestireno, que es el más frecuente, el soporte más frecuente, se van a colocar ya sea un anticuerpo específico, por ejemplo, si queremos cuantificar cuánta proteína C reactiva hay, cuánta interleucina, pues ponemos anticuerpo contra la proteína C reactiva o contra la interleucina, o bien podemos poner el suero del paciente. También podemos, si lo tenemos producido o obtenido de alguna forma, poner directamente el antígeno, la proteína S del coronavirus, un lisado de bacteria, un lisado de células. Realmente aquí podemos acoplar lo que queramos. Podemos tener proteínas, podemos tener carbohidratos. Incluso la doctora Leticia les estaba hablando que podemos poner DNA si lo queremos cuantificar. ¿Se acuerdan que les mencioné eso? Sí, doctora. Sí, Lo siguiente puede haber variaciones. Por ejemplo, tenemos el anticuerpo, podemos poner la mezcla, una mezcla que puede contener lo que estamos buscando. O bien, podemos poner el antígeno específico marcado. Y entonces, ¿para qué lo queremos si nos va a dar una señal? Pero al mismo tiempo en presencia de una mezcla que contiene o puede contener el mismo antígeno y que queremos nosotros cuantificar cuánto hay. Entonces, el marcado nosotros sabemos específicamente qué cantidad ponemos y cuánto va a ser el máximo que se una en esta placa. Y se van a hacer diluciones de la mezcla que puede contener el que nos interesa y vamos a ver cómo disminuye esta marca. Va a haber una competencia entre, como es exactamente el mismo antígeno, si hay poquito antígeno marcado, pues lo que vamos a tener, poquito antígeno, lo que vamos a tener es mucha señal. Pero conforme empiece a haber más antígenos sin marcar en relación al no marcado, vamos a ver que disminuye enormemente y entonces podemos saber cuánto antígeno tenemos. Los otros dos métodos eran los que les estaba hablando en la clase pasada, el ELISA directo, en el que se puso el antígeno en el pocillo y se pone el anticuerpo específico, pero que ya viene con su marcador. Y el ELISA indirecto,
es aquel que se pone el antígeno, se pone el anticuerpo, pero este anticuerpo específico no viene marcado, sino se tiene que colocar un segundo anticuerpo que reconozca este anticuerpo primario. Esta es una forma en la que nosotros podemos saber si existen anticuerpos contra lo que queremos. Por ejemplo, podemos poner la proteína S y la proteína N del coronavirus, lo incubamos con suero o con fluido de una persona sospechosa y después incubamos con anticuerpos contra IgG o IgA humana o IgG, IgM, IgA humano, y este anticuerpo sí es el que viene marcado. Si la persona tiene anticuerpos, se va a pegar al antígeno y estos anticuerpos secundarios lo van a reconocer. Si no tiene anticuerpos, como no se va a pegar este primero, estos tampoco van a quedar unidos en la placa, se van a lavar. Entonces esto nos va a dar una solución, una reacción negativa, sin cambio de color. El siguiente paso es comprobar cuánta señal tenemos. Cuando estamos poniendo enzimas, lo que se hace es, se pone el sustrato, por ejemplo, si es la enzima peroxidasa, lo que se hace es poner peróxido la peroxidasa, lo que va a hacer es convertirnos esto en oxígeno molecular y agua. Pero no basta con que le pongamos el peróxido. Necesitamos agregar otra solución, otra molécula. Hay una gran diversidad de moléculas que en presencia de este oxígeno que queda libre se van a reducir y su espectro va a cambiar de punto de emisión. La forma reducida es diferente, la emisión es diferente. Entonces, si tenemos un espectro este es el ABTS no reducido, cuando se reduce, el espectro cambia. Y por eso, además, esto no precipita. Entonces, lo que vemos es un cambio en la coloración de la solución. A mayor sustrato, va a ser mayor el producto y esto va incrementándose. Lo mismo ocurre con el OPD o con todos los otros sustratos.
Lo que hacemos es entonces, podemos tener una curva en relación a la concentración con la densidad óptica medida. Les voy a presentar algunos ejemplos de cómo lo hemos utilizado y qué es lo que se requiere. Es relativamente reciente que yo hago ELISAs. A lo largo de mi carrera como investigadora fue de lo último que aprendí a hacer. Un poquito antes de aprender biología molecular, pero realmente trabajar con ELISA tiene poco tiempo. Y nosotros, tanto el doctor Montiel como yo, hemos utilizado estas pruebas en diferentes aspectos. Por ejemplo, yo estoy interesada en conocer qué es lo que tiene, qué respuesta genera una persona que se infectó con dengue. La inmensa mayoría de las personas que se infectan con dengue ni se enteran. Consideran que les dio un pequeño catarro, que comieron algo, que están muy cansados, muy estresados. No le prestaron atención a los síntomas. De ahí una pequeña proporción, o sea, esto se estima que a lo mejor el 90% de las personas son asintomáticas, sobre todo la primera vez que se infecta. Y de ahí, de los infectados, hay otro grupo que sí va a presentar sintomatología. Van a desarrollar fiebre de más de 40 grados, dolor intenso de cuerpo, un dolor muy particular en los ojos, petequias, pequeños sangrados. Ahora se les llama dengue leve, o era la fiebre por dengue, o dengue clásico. Y la inmensa mayoría se va a quedar en este tipo. Después de unos días se va a sentir mejor, va a estar un tiempo cansado, pero no va a pasar más. Sin embargo, un 10% de las personas que se infectan presentan cuadros mucho más severos. Tienen vómito, tienen esplenomegalia, tienen salida de líquido, tienen ascitis, tienen pleuritis, o sea, líquido en el pulmón, en área intestinal. Se les baja mucho la presión, tienen sangrados importantes, pueden tener efectos neurológicos, pueden tener daño renal. Entonces, todo esto se conoce como dengue hemorrágico, que si no se trata adecuadamente, puede culminar en choque y llevar a la muerte. Afortunadamente es muy raro que lleguen a choque, pero sí hay una gran cantidad de personas que desarrollan, que requieren atención y hospitalización porque les da el dengue grave o dengue hemorrágico. Y que sí necesita atención para no llegar a convertirse en choque por dengue. Entonces, hay muchas teorías, hay muchas propuestas. Uno es que cada uno de los individuos respondemos de manera diferente, tenemos nuestro propio genoma. Podemos producir más o menos de unas moléculas de otras, de antecedentes que había y otros más. Parece indicar que las personas que presentan las manifestaciones severas producían más de un tipo de anticuerpo que se llama IgG. Estos trabajos se hicieron con unos cuantos niños, estamos hablando más de 50 niños, no más de 50 niños. Cuando yo inicié este trabajo, me quise preguntar, ¿qué pasa en Morelos? Esto fue en Asia. Cuando yo lo empecé, en Morelos era muy raro que los niños tuvieran dengue hemorrágico, eso sigue siendo más raro.
En general son los jóvenes de su edad los que tienen más posibilidad de desarrollar dengue hemorrágica. Entonces, pues cambiamos y lo que hicimos fue conseguir pacientes con manifestaciones hemorrágicas y pacientes que solo tienen dengue. Y lo que hicimos fue, mediante ELISA, cuantificar cuánto anticuerpo tienen en estas diferentes estadios. ¿Cómo lo hice? En los pocitos coloqué directamente el suero de los donadores, incluso hay personas sanas, no necesariamente pacientes, a cierta dilución, lo dejé toda la noche, bloqueé con leche al 1%, luego puse un anticuerpo anti-IgG, diluido unas 50,000. Este no viene marcado, entonces le puse antirratón HRP, que reconoce IgG humano, y después revelé con ortofenilengro. Pero, ¿por qué lo incubé 1 a 5,000 con el anti-IgG1? ¿Por qué diluí 1 a 12,500? Este ya fue el protocolo final. Antes tuvimos que estandarizarlo y precisamente tuve que ver cuáles son las condiciones para, ¿se acuerdan que lo había mencionado en la clase pasada? Trabajar en la fase lineal en la que los cambios sí sean significativos. Por ejemplo, si diluyo de uno de 12,500 me da 0,6 y lo llevo al doble, no me da la mitad. Pero de 1 a 25,000 a 1 a 50,000 ya empieza a bajar. De 1 a 50,000 a 1 a 100,000 me da exactamente el doble. Y de unos de 100,000 a 1 a 200,000 me da exactamente la mitad. Ok, ahorita te explico. Ahorita te respondo lo de la leche. Entonces, en la parte lineal escogí un valor intermedio. Podría haber escogido 1 a 100,000 también. 1 a 200,000, todavía estoy en la parte lineal, pero ya estoy muy cerca también de mi fondo. Entonces escogí un valor en el que si tenía más o menos, todavía fuera muy significativo el cambio. Y sobre todo también, después de hacer varias repeticiones en las mismas condiciones, estimamos el coeficiente de variación, qué tanta variación hay entre un ensayo y otro, y estas dos diluciones son las que tenían muy bueno. El de 1 a 200,000 ya no es tan buena. A veces sí me daba muy bajito, a veces no. Entonces, por eso escogimos esto. El bloquear con leche, se lo sabía, bueno, el bloquear se los había explicado en la clase pasada. ¿A qué me refería con eso? Y es, en principio, en el pocito había yo puesto el suero de los pacientes, que puede, no lo estoy haciendo selectivo, se van a pegar los anticuerpos, la albúmina, todas las proteínas que hay. Pero van a quedar espacios en el soporte que no van a ser ocupados por ninguna proteína. Si yo le pongo el siguiente reactivo, este reactivo también se puede pegar por lo mismo que se pegaron estas diferencias electrostáticas. Se podía pegar este anticuerpo.
Y entonces cuando ponga el marcador específico, el que me va a reconocer pues me va a reconocer que se pegó de manera inespecífica. Entonces, la forma que se hace para evitar eso es recubrir la placa con una proteína no específica. En este caso, yo escogí caseína. Nada más que preparar la caseína es bastante complejo. Se puede hacer. Durante algún tiempo estuve trabajando yo con caseína. Y es más fácil poner leche diluida, es leche descremada a cierta proporción. Y entonces la caseína se va a pegar. Normalmente se utiliza albúmina sérica bovina, bueno, depende del ensayo. También se puede utilizar PSA comercial, pero como mi suero tiene albúmina de humano, podía yo tener un pegado inespecífico. Entonces, por eso escogí leche. ¿Sí se entiende? Okay. Y es un paso sumamente importante. El no hacer ese paso nos puede llevar a desastres o a tener que tirar toda la placa porque se tiene realmente un resultado no específico con un exceso de reacción que no se puede leer. Es muy importante este paso de bloquear. Se utiliza tanto en el ELISA como en Western Blot, como en microscopía. En general, todos los que utilizan anticuerpos o interacciones específicas en molécula, necesitamos poner algo que disminuya las interacciones no específicas. Para ser cuantitativo, y les decía yo que el ELISA sí puede ser muy cuantitativo, también lo que establecimos es hacer encontrar las condiciones adecuadas para tener una relación lineal. Aquí yo lo que hice es, tengo IgG1 comercial, puse diferentes concentraciones y probé del anti-IgG1 diferentes diluciones también para ver en qué condiciones tenía yo esta respuesta lineal. Sí puse más de 1, pero aquí ya estamos en condiciones saturantes, entonces ya se aplanaba y finalmente dejamos estas condiciones. ¿Qué es esto? Antirratón 1 a 5000, lo hicimos de diferente. El estudio ya con los pacientes me demostró que sobre todo los primeros días, el día 7, los pacientes que tienen fiebre dengue, fiebre hemorrágica, producen muchísima más IgG1 que los que solo desarrollan dengue leve o que no tienen manifestaciones hemorrágicas. Entonces, para eso me sirvió todo este proceso. De hecho, fue una tesis de licenciatura de un chico de tecnología farmacéutica, hacer el proceso de validación. Se llevó el año haciendo estas curvas, cambiando los valores, viendo qué buffer, cuánto tiempo. Y esta parte ya de estudiar a los pacientes me llevó 3 meses. Otro ejemplo que hemos utilizado los ELISAs es, queremos cuantificar moléculas presentes en los sueros. Entonces, por ejemplo, es la cuantificación de interleucina 1 entre 2
grupos de pacientes, individuos sanos, individuos que responden al tratamiento, individuos que no responden al tratamiento. Entonces, esos son ejemplos de cómo podemos utilizar los ELISAs en investigación. ¿Se les ocurre cómo los podemos utilizar en diagnóstico? Yo tengo una duda. No, doctora. Adelante. Bueno, con respecto a las características de esta técnica, ¿cuáles diría usted que serían las limitantes de utilizarlas? O en su experiencia, ¿cuáles han sido sus limitaciones al trabajar con esta técnica? Ok, muy buena pregunta. ¿Alguien iba a hacer algo más? Porque cree que alguien más sí estaba preguntando. Tiene bastantes limitaciones. Uno es el tiempo, el que se requiere un lector de placa, que necesita en general una buena preparación técnica, y siendo honestos, es cualquier prueba utilizada en un laboratorio diagnóstico, pues necesita que la persona tenga la habilidad técnica para realizarlo, pero no es lo mismo estar poniendo una gotita en un pocito bastante grande, ya lo van a ver ustedes. Generalmente son de 8, pero podemos tener ya otros formatos, que estar latinando en cada uno de estos pocitos. No es lo mismo poner aquí una gotita del buffer que se desarrolla a tener que estar poniendo el buffer aquí y estarlo retirando. Incluso ya existen sistemas automatizados para hacer el ELISA. Existen robots que tienen las puntas y en las distancias adecuadas. Ellos ponen el buffer, ellos lo retiran, agitan. Entonces es mucho más controlado las variaciones que pueda haber, pero ese robot implica un gasto más al laboratorio. Este que les estoy poniendo aquí es el formato que realmente prefieren los laboratorios clínicos, el formato rápido, en el que lo pongo en una tirita, es muy poco lo que yo tengo que hacer y rápidamente. Otro aspecto a considerar, aparte de la dificultad técnica, que pues es laborioso, que en general no es rápido, cuando estamos haciendo interacciones, reacciones químicas que dependen del proceso de adición, nos puede llevar 2 días a hacer un ELISA, 2 o 3 días a hacer un ELISA. Comercialmente, afortunadamente, ya se venden las placas que traen la primera parte, o traen el antígeno, o traen el anticuerpo de captura. Entonces, bueno, eso ya nos limita el proceso de toda la noche estar incubando. Pero de todas maneras, son horas entre que se incuba, se lava, y
Lo que requiere es un lector, un espectrofotómetro que lea en placa. Mientras que las pruebas rápidas, como son reacciones de precipitación, las ves en 30 minutos, tienes el resultado. Otra limitante que me comentaron los laboratorios clínicos, porque intenté hacer un desarrollo tecnológico, pero para que me lo compren necesito saber qué es lo que quieren. Me dijeron, si tengo una placa de 96 pozos, no me sirve, porque al día me llegan 3 pacientes, máximo 15 pacientes, y eso cuando hay muchos casos. Entonces, voy a desperdiciar la mitad de la placa porque esa semana solo tengo 15 pacientes, y además el paciente que me llega tengo que lo aumentó el médico, realmente no quiere esperarse a que yo junte todas las muestras necesarias para usar la placa. Ellos quieren la respuesta, si se puede, para ayer. Entonces, desde el punto de vista de un laboratorio de análisis clínico, se prefieren las pruebas rápidas, aunque son menos sensibles. Tienen más reactivos, también salen un poquito más caras los ELISAs. Y otro problema que yo le veo, bueno, esto cuando ya existen los ELISAs, es que no ves qué es lo que te está reconociendo. No, cuando ya está bien establecido, pues eso no afecta. Y que puede haber soluciones o moléculas o analitos que puedan interferir entre unos y otros. Entonces, bueno, todos los ensayos tienen que estar bien estandarizados. Esas son una de las desventajas. La ventaja que yo tuve es que yo sí quería analizar en una población muy grande, de 100, 200 pacientes, 300 pacientes. Hacer una prueba rápida para 300 me sale mucho más caro y es mucho trabajo que hacer una placa, 3 placas. Con 3 placas ya analicé yo 300 pacientes en 2 días. Eso desde cero. Rápidamente puede ser cuantitativo, también puede ser cualitativo, pero rápidamente puede ser cuantitativo. Y en muchos casos, lo que se pide, por ejemplo, para HIV, es que se hagan 2 pruebas. Si se hace una prueba rápida, electroforesis, que se confirme por ELISA, o al revés, si se hace una prueba por ELISA, que se confirme por otro tipo de prueba. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, digamos que en situaciones donde se tienen muestras muy grandes, sí sería una muy buena técnica de elección, a diferencia de las rápidas. Sí. Ok. Muchas gracias, doctora. Pero ahorita que me acuerdo, yo les había hecho una pregunta a ustedes. ¿Cómo lo imaginan para diagnóstico? ¿Cómo lo podrían utilizar para diagnóstico? ¿Eso indica para algún antígeno?
¿Perdón? ¿Específica para algún antígeno? Ujú. Pero ¿qué me dirías? ¿Qué pones? ¿Qué te va a dar? Pues se mediría la presencia de ese antígeno, ¿no? Con la reacción de los anticuerpos. Ujú. Entonces, digamos que si existe ese antígeno en mi muestra, pues se vería la reacción de fluorescencia, en el caso de que tengamos un fluoróforo pegado al anticuerpo. Sí. Tú lo que estás proponiendo es un ELISA de captura. ELISA de sándwich o de captura, en el que se pone un anticuerpo que reconoce específicamente el antígeno que queremos. O sea, ponemos anticuerpos contra la proteína S o la proteína N del coronavirus. Después de lavar, ponemos la muestra del paciente, que puede ser de fluido nasal, de oral, muestra sanguínea, y lo dejamos incubar. Si está presente el antígeno, si la persona está infectada con el coronavirus, este se va a unir a los anticuerpos. Entre este y este fue la parte de bloqueo, incubamos el suero, lavamos muy bien, y ahora sí vamos a poner un segundo anticuerpo. Este segundo anticuerpo va dirigido contra el mismo antígeno, pero que reconoce otra región. Va dirigido contra el coronavirus, pero no, por ejemplo, no contra la proteína S o no contra la región RBD, sino contra la región S1. Y este segundo anticuerpo viene ya marcado. Entonces, entre más coloración vea yo después de poner el sustrato, me indica que hay una mayor concentración de este virus. Este sistema me permite identificar que las personas son portadoras o están infectadas con un agente o lo que se esté buscando. A veces también se utiliza este sistema cuando la concentración de lo que estoy buscando es muy baja. Esto me permite concentrar. Entonces, a lo mejor quiero saber si una persona está produciendo una molécula determinada que pueda asociarse a una patogenicidad o un marcador, pero que sus concentraciones están en nanogramos por mililitro o en picogramos. Por ejemplo, me interesa saber si está produciendo o si hay variación en la cantidad de interferones. Pues necesito hacer una de captura porque las concentraciones están en picogramos. Si yo lo hago directo, no voy a tener suficiente señal. Entonces se pone un anticuerpo contra interferón, se pone el suero de la persona o la muestra que se esté analizando y se pone un anticuerpo que va a reconocer otra región del interferón y nos va a abrir. Entonces, nos permite identificar presencia de moléculas determinadas o de antígenos. ¿De qué otra forma podemos utilizar el ELISA para diagnóstico?
Pues será para la identificación de anticuerpos, ¿No? ¿Y cómo lo haríamos ahí? utilizando antígenos sintéticos. ¿No? Y luego, pues ponemos eso. ¿Qué es cómo se está determinando? Por ejemplo, si el proceso de vacunación ha generado una respuesta eficiente. Se pone antígenos de coronavirus, se pone el suero de los pacientes, o de los, en este caso no son pacientes, sino de las personas vacunadas, y después se pone un anticuerpo que reconozca las IgG humanas y está marcado. Entonces esto nos permite cuantificar la presencia de anticuerpos. Esto nos dice que existe inmunidad y esto nos indica que la persona está infectada. Son algunos de los cambios, de las diferencias y de las aplicaciones que se puede tener. Hay otra prueba que normalmente no la vemos aquí, que me gusta mucho y se las voy a explicar. De hecho, yo nunca la he hecho. Sé quién lo hace, pero nunca lo he hecho, solo he visto el resultado final. Aquí estamos viendo la presencia de moléculas, ya sea de un antígeno viral, de una proteína, de un protozoario, de un parásito, o anticuerpos contra ellos. Pero no sabemos cómo están las células que están respondiendo. Y, por ejemplo, en el caso de vacunas, pues nosotros podemos medir anticuerpos, pero si sabemos inmunología, sabemos que en realidad lo que tenemos que demostrar es la presencia de una respuesta celular adecuada. Que haya linfocitos B que secretan anticuerpos y linfocitos T que secreten los mediadores o los agentes antivirales. Y eso, demostrar que existen estas células productoras, se hace con un sistema que se llama ELISpot. Y es una combinación de ELISA con microscopía. Y lo que se hace es, se pone el anticuerpo que va a detectar la proteína que nos interesa, se bloquea, se ponen las células que queremos que vayan a responder. Por ejemplo, se pueden poner linfocitos de pacientes estimulados con el antígeno. Se deja incubando una noche, entonces estas células van a empezar a secretar y a producir y el anticuerpo lo va a captar. Se lava y se pone otro anticuerpo que va a reconocer, bueno, el anticuerpo que va a reconocer el mismo antígeno pero en otra región y se revela la reacción. Todos estos puntitos que ven aquí corresponde a una célula que estaba produciendo el antígeno necesario. Entonces, esto nos permite también demostrar la presencia de células que están produciendo lo que se quiere, o lo que se está estudiando. ¿Se entendió en el spot? Hola. Seguimos. Aquí estamos, doctora. Aquí seguimos, doctora. Pero, sí. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, doctora.
En todos los ensayos, tanto de Lisa como de Westerblot, es importante cuidar el pH, la concentración salina, la temperatura, el tiempo en que se hace. Hay también otros sistemas mixtos que se están utilizando para cuantificar al mismo tiempo una gran cantidad de moléculas. Esos sistemas que son parecidos a los que nos describió Pedro, bueno, ustedes no estuvieron con Pedro, son plataformas que nos permiten en una misma muestra o en un mismo soporte, al mismo tiempo, cuantificar 360 moléculas diferentes. En general, no es el cambio en una molécula la que se asocia a un proceso, sino suele ser variaciones en un conjunto de ellas. Por ejemplo, si queremos saber si hay un proceso inflamatorio, no basta con que midamos TNF. Necesitamos tener TNF, interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8. Si queremos saber si es una tormenta de citocinas, hay que agregar otras moléculas que no son inflamatorias. Entonces, hay varias formas en las que se puede cuantificar en un mismo soporte una gran diversidad de moléculas o de analitos, vamos a llamarlo. Esto también, si no me equivoco, pues los mencionó la doctora Maya. No sabes, Maya. ¿Se acuerdan de este? No. Lo que se hacen son chips, y ese chip puede ser un portaobjetos, nada más que no es un robot. Lo hace mejor que yo, bien organizado, todos del mismo tamaño, bien ordenados. Finalmente vamos a tener spots, espacios con coordenadas. Bien claras. Vamos a tener A1, B1, C1, D1, E1, A2, 3, 4, 5. Y podemos tener hasta 360, incluso creo que ya hay de más. Lo hacen robots. En los microarreglos genómicos, lo que se ponen son sondas. Se ponen ¿cómo se llaman? No sé, DNA. Ayúdenme, jóvenes. Los péptidos de DNA, ¿cómo se llaman? Los oligos, perdón. Yo no dije péptidos de DNA, ¿eh? Se ponen oligos
con la secuencia de lo que nos complementaria a lo que nos interesa demostrar. Entonces, estos se ponen aquí. Vamos a tener un control positivo, algo que a fuerzas nos tiene que dar, que está presente, un control negativo, algo que no debe de servir para nada, y en cada uno de estos se pone un oligo diferente. Que nos va a identificar un gen o un RNA particular. Después lo que se hace, todo el procedimiento de fijar, de lavar, de bloquear, es que se incuba con el listado de la muestra que nos interesa y lo que se va a ver es en cuáles hay una reacción. Y de hecho se hacen en general 2 o 3 microarreglos diferentes. Uno es el de una persona que no debe de tener cambio, el otro el que se espera un cambio. Y este segundo que se está poniendo va a tener un marcador que va a poder ser, va a emitir una señal, un color, y vamos a poder cuantificar si hay más, menos o está igual uno respecto al otro. Entonces así podemos saber cuáles genes se están expresando, cuáles genes se están reprimiendo. Y esto es un sistema de microarreglos. ¿Ya se acuerdan que les había mencionado la maestra González Maya? Sí, ya no sé, ya me acordé. Algo semejante existe también para determinar proteínas. Nada más que en vez de poner oligos, se ponen anticuerpos, no se captura, se ponen las muestras y se pone un segundo anticuerpo. Es como una ELISA, pero en una fase sólida, que nos permite hacer muchísimos. El otro ejemplo, entonces estos son sistemas de microarreglos. El microarreglo se refiere a DNA, pero también existe para proteínas. El siguiente sistema, que puede ser CDA o Luminex, se parecen mucho, no son exactamente igual. Lo que vamos a tener es un soporte esférico, una perla, que esta perla puede tener un fluoróforo, una señal magnética o un tamaño determinado. Hay varias opciones. Si es el CBA, lo que vamos a tener es diferentes tamaños. Si es el sistema Luminex, van a ser del mismo tamaño, pero van a tener una fluorescencia diferente. Y a cada una de estas perlas se le va a pegar en la compañía que lo hace
un anticuerpo o el marcador, la molécula que se une específicamente a lo que queremos. Entonces, sigo hablando de lo que yo conozco. Este puede ser contra interleucina 1 beta, este puede ser contra TNF, este puede ser contra interleucina 4, este puede ser contra interleucina 10. Entonces, ya sea que por la fluorescencia que emiten o por el tamaño, nosotros podemos identificar claramente estas partículas. Lo siguiente que continúa es, se mezclan estas partículas con la muestra que queremos y evidentemente las proteínas se van a unir a lo que son reconocidos por los anticuerpos. Después esto se lava, nos quedamos con las perlas y todo, pero estas perlitas, y podemos utilizar 34 perlas diferentes en un mismo tubito. O sea, aquí se pusieron 34 perlas, 34 anticuerpos diferentes, 34 moléculas diferentes en un solo tubito. Esto se lava. Y lo que varía de uno y otro es, después estas perlas se van a pasar por un analizador y va a ir detectando. Entonces va a pasar esta perla, el sistema va a identificar que corresponde a la interleucina 1 beta y va a ver si tiene la segunda señal. Aquí me faltó la segunda señal. Aquí debe de haber algo más que emite una señal. Entonces, en el ejemplo que le estoy poniendo, pasa interleucina 1, negativo. Pasa la de TNF, positivo. Interleucina 4, negativo. Interleucina 10, positivo. No sé si lo vieron en bioquímica clínica, pero muchas veces para entender cómo es un proceso patológico, buscamos diferentes marcadores. No solo nos basta con que tenga la fosfatasa alcalina elevada, necesitamos que haya LDH, otros más, que sean varios marcadores los que han sido alterados para definir qué tipo de patología se tiene o en qué estadio está. Entonces, estos sistemas nos permiten que con 50 microlitros de suero o de plasma podamos dar el resultado de 34 analitos diferentes. Es una gran ventaja para el paciente y también para nosotros que estamos trabajando en investigación. Cada ELISA lleva 50 microlitros. Si multiplico 34 por 50, me va a dar 7 mililitros de suero que necesito tener. Entonces, $1,700. Necesito tener 2 mililitros de suero, que significa
al menos 3 mililitros de sangre, de hecho serían 5 mililitros de sangre, mientras que 50 microlitros lo tengo con 200 microlitros de sangre. Una gran diferencia. Entonces, estos sistemas cada vez se están abaratando más. Ya nos permiten, estamos hablando de formatos de análisis en grandes cantidades de moléculas diferentes que vamos a estudiar. Muchas de ellas todavía están utilizándose para investigación, pero la tendencia es que también se puedan utilizar para diagnóstico. La diferencia del sistema CBA es que se puede utilizar cualquier sintómetro, no necesita un equipo especial, y el de Luminex necesita, bueno, el citómetro es un equipo especial, pero que se puede utilizar para varias otras pruebas, mientras que el sistema de Luminex hay que comprar su plataforma, su equipo, para utilizar el sistema. Entonces aquí son ejemplos que nos permiten, bueno, nos puede decir cuál es la concentración y podemos saber, en este ejemplo es interleucina 12, TNF, interferón gamma, SP1, interleucina 10, interleucina 6. Estas son, de hecho, para cada una de ellas se hizo esta curva de concentración para después en el estallo ver, de acuerdo a la señal que nos dé, podemos cuantificar precisamente cuál es la concentración de estas moléculas. Como todo, nos dicen cuál es su límite de detección, cuál es su linealidad y todo lo demás. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Entonces, nos vemos el lunes. Ok, nos vemos el lunes. De hecho, el lunes se ven en el modo. El examen se los voy a aplicar el lunes. Ok, No va a incluir lo de ELISA ni anticuerpos, nada más es la unidad 2, todo lo de biología molecular. Ok, doctora, está bien. ¿No? Que tengan buen fin de semana. igualmente, doctora. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias. Bye. Buenas tardes, doctora, gracias.